¿es un mecanismo constituyente o no? Y lo voy a responder de manera directa, esto es una convención mixta a todo evento. O sea, ya. No hay, ustedes podemos discutirlo, pero no hay ningún argumento para sostener que esto sea una convención única y exclusivamente 100% electa. Porque el rol de los expertos es en la entrada del proceso, durante el proceso y en la salida. Adicionalmente, si es que existiera algún conflicto en la etapa previa de armonización entre la comisión experta y el Consejo Constitucional, se iría a una comisión mixta. ¿Entre partes iguales, los del Consejo Constitucional y los expertos? O sea, dicho en fácil. O sea, la Asamblea y el Consejo tienen igualdad de fuerzas en el trabajo. La diferencia es que el Consejo tiene 50 o más, porque hay que esperar los escaños supernumerarios, y la comisión de expertos son 24. O sea, el Consejo Asesor no es solamente un servicio que se le presta a la Asamblea. No, en absoluto. Mira, para explicarle a la gente, va a llegar esta comisión experta, va a presentar un anteproyecto constitucional. Ese anteproyecto constitucional, va a estar determinado por los 12 principios que aparecen y figuran en el acuerdo. Le entregan ese insumo a este Consejo Constitucional. ¿Ya? Este Consejo Constitucional discute sobre la base de ese insumo. No puede salirse de esos márgenes. Puede salirse, pero en el proceso... O sea, no se puede salir de los principios, de los 12 principios básicos, porque además hay un órgano de 14 personas, de 14 juristas, que va a estar fiscalizando esto. Por lo tanto, esta es una convención, es un órgano o un consejo tutelado en 3 dimensiones. Está tutelado por todos los frentes. ¿Y estos especialistas designados o nominados por el Congreso, por la Cámara de Diputados y por el Senado, quiénes podrían ser? ¿Qué gana que estuviera a lo mejor un Mauricio Morales? No tendría ni un voto, Karen. No tendría ningún voto. No, imagínate, ponen esto después. Expertos, a lo mejor son nombres que ya hemos escuchado y que se vienen repitiendo a lo mejor desde hace un tiempo. ¿Quiénes podrían ser? ¿Y hay realmente expertos? Más bien son especialistas que tenemos en nuestro país. O sea, son tantas preguntas que uno se hace. Los expertos no son personas que estén ajenas a los partidos políticos, no son los académicos, no venimos de un mundo distinto al que viene el ciudadano común y al político común. Por lo tanto, y además los van a escoger los mismos partidos políticos. Yo quiero hacer una acotación, ¿no? A mí me gustaría saber, ¿sabes a quién me gustaría preguntarle qué piensa de este acuerdo? A Beatriz Sánchez, que está en México probablemente. Porque ¿qué piensa ella, que fue miembro de un órgano que tenía una radiografía tan diametralmente distinta? Yo no estoy defendiendo a la comisión o al consejo anterior, ¿ok? El resultado ya lo conocemos, la ciudadanía lo rechazó en su mayoría y está perfecto y uno respeta ese resultado. Solamente lo que yo creo acá es que es el presidente de la República, y cuando hablo del presidente hablo del gobierno, los partidos, no solamente de él, no estoy personalizando esto en él. Cuando hablo de él, hablo de los partidos de gobierno, el señor Mirosevic, de todo, que le hicieron la total desconocida al proceso anterior. O sea, no le prestaron ni siquiera un calzoncillo, porque en el fondo aceptan un acuerdo que es lo opuesto a lo anterior. Lo anterior era un ejercicio amplio, sin tutelaje. Bueno, muchos van a decir, bueno, y ahí está el resultado. Ok, no hablemos del resultado, que ya está claro, está zanjado. Pero me parece que la capacidad olímpica que tiene este gobierno de darse 350 vueltas para llegar al punto completamente opuesto donde estaba hace unos meses atrás es fantástica. Y te voy a dar un par de argumentos adicionales. Este acuerdo está en las antípodas del acuerdo del 15 de noviembre, y eso es verdad, por las siguientes razones, por los siguientes argumentos. Primero, no van a existir las listas de independientes. Olvidémonos de eso. Segundo, vamos a tener, como lo comentaba recién, un Consejo Constitucional tutelado en 3 dimensiones. Primero, por los 12 principios que figuran en el acuerdo. Segundo, por este comité de admisibilidad, compuesto por estos 14 juristas. Tercero, por la comisión de expertos. La convención anterior era muchísimo más autónoma. Ahí la pregunta, porque a ver, para que vayamos entendiendo, es un proceso, tú dices una comisión mixta
cubierta, pero finalmente funciona como una comisión mixta donde el Parlamento y sus partidos, que tienen representación parlamentaria, tienen mucho poder y han definido más o menos el marco de la discusión. Perfecto. Segunda etapa, tú dices, es un proceso que está tutelado, ¿no? Que tiene un margen y no se puede escapar de allí. ¿Por qué el proceso constitucional requiere tutelaje? Varias alternativas. Por la experiencia anterior que eres tú, porque los políticos quieren mantener ciertos códigos, ciertos espacios de poder, o todos los procesos constitucionales en el mundo requieren un tutelaje como este. En otros procesos constitucionales en el mundo ha existido acompañamiento. No son muchas las experiencias en que tengamos una intervención tan directa del Congreso Nacional, porque se asume que para escribir una nueva Constitución, el poder constituyente que recae en el Congreso se delega a un órgano electo por la ciudadanía. En este caso, como vivimos un trauma, ese trauma fue la Convención Constitucional anterior, entonces lo que se trató de hacer fue una especie de restauración de la política de los 90. Y quiero fundamentar eso porque puede sonar un poco duro desde el punto de vista de los hechos. Acá el acuerdo se forjó fundamentalmente entre los partidos que componen Chile Vamos, la antigua Concertación, lo que va quedando, y se sumó a Apruebo Dignidad, me parece que se sumó casi a la fuerza. A mí me cuesta entender, e incluso me atrevería a hipotetizar de que en algún minuto algunos partidos de Apruebo Dignidad van a abandonar el acuerdo. Porque es un acuerdo inaceptable para ellos desde el punto de vista político-electoral. Mira, yo hice un ejercicio, Karen, y me gustaría conocer tu opinión. Yo, te juro, ayer cuando Gianfranco me mandó el acuerdo a las 10 de la noche, porque había estado tratando de buscarlo y no lo encontraba, busqué inmediatamente al Partido Comunista. Yo dije, está el PC, me fui directamente a ver si estaba el PC y estaba. Pero me cuesta creer, y no estoy con esto abogando porque el acuerdo se caiga, por favor, estamos analizando la realidad, los hechos consumados. Cuesta creer que el Partido Comunista o la... Estoy pensando que en Convergencia Social, a lo mejor, ¿qué pasó ahí? Alegría, alegría. Todo bien. Estoy pensando que los partidos como Convergencia Social... Se cayó el acuerdo. Se cayó el acuerdo. Convergencia Social son partidos que intentan a lo mejor contener más la figura presidencial y van a aceptar un acuerdo para poder darle el favor a que el presidente finalmente termine desencadenando el proceso constituyente. Pero el Partido Comunista... Me cuesta entenderlo. ¿Sabes qué pasa, José? Yo creo que, claro, para algunos hay unas ansias enormes del presidente Boric de pasar también a la historia como quien lleva adelante este proceso. Para otros probablemente también con mucha vocación por parte de él. Uno se le olvida de qué manera llegamos a este acuerdo. Recordemos lo que pasaba ese mes de noviembre, a partir de octubre, del 18 de octubre, momentos muy tensos, había un helicóptero ahí puesto al lado de la moneda, era una situación tremendamente difícil, muy distinta a la que se vive hoy en día también en nuestro país. Entonces yo creo que son situaciones radicalmente distintas y muy complejo también en relación a la diferencia que teníamos con el momento anterior. Por eso yo te preguntaba por un eventual plebiscito también de entrada, a lo mejor con voto obligatorio. Sí. Recordemos que hay la gente probablemente también según el análisis que se hace, de menos ingresos, menos recursos, también fue quien mayoritariamente se opuso a lo que... Porque no hay plebiscito de entrada, ¿no? No va a haber plebiscito de entrada por varias razones. A ver. Te lo digo por qué. Debería haber un plebiscito de entrada, porque la gente en el plebiscito de entrada anterior dijo no a la convención mixta. Dijo que no quería participación del Parlamento. Ahora, fue un plebiscito de entrada con voto voluntario. Entonces, creo que la legitimidad pasa por igualar las condiciones. Entonces, ok, hagamos un plebiscito de entrada con voto obligatorio, volviéndole a preguntar a las personas, porque aquí se está presentando un proceso constituyente bajo un modelo real de convención mixta, donde el Parlamento tiene un enorme poder, una figura que se rechazó hace 2 años. Entonces, ¿hasta qué punto el mundo político, quiero preguntarlo y no tengo la respuesta, está dispuesto a aceptar la voluntad popular? Sí, buen punto. A ver, 2 cosas con respecto a eso. La primera es lo que tú comentabas del Partido Comunista, déjame hacer un punto ahí, es prácticamente la prueba de amor del Partido Comunista al presidente Boric. O sea, yo no veo otra razón porque electoralmente no hay forma, como dicen ustedes, de explicar que el Partido Comunista haya suscrito esto. Porque, yo pensé que no iba a estar. Miren, llevar la competencia electoral al mismo sistema que se utiliza para el Senado es llevar la competencia electoral donde mejor rinde Chile Vamos.
no es donde mejor rinde la izquierda, ni mucho menos el pacto de Comunista gobierno. se mordió la lengua. Hay una serie de temas en que no va a poder opinar o va a estar muy, o sea, a no ser que el señor Jadwe se salga y forme otro partido, Exacto, digamos. sí. Porque al suscribir este acuerdo hay una serie de derivadas políticas y sociales que el Partido Comunista va a tener que quedarse callado. Y respecto al plebiscito de entrada, ¿por qué no hubo plebiscito de entrada? El plebiscito de entrada estaba descartado para los partidos de la centro-derecha. Ustedes preguntarán por qué. Porque si había plebiscito de entrada, la derecha se iba a fracturar inmediatamente, tal como sucedió en el plebiscito anterior. El miedo de la derecha era doble. Por una parte, la división que se podía producir entre convención 100% electa y convención mixta, y adicionalmente la derecha tenía temor a que en ese plebiscito se pudiese imponer alguna alternativa que definitivamente pusiera en riesgo la viabilidad del pacto. La derecha quería actuar ordenadita, sí, claro, de aquí hasta el final. Oiga, profe querido Mauricio, yo creo que hay una tremenda tarea también por parte del gobierno, que es reencantar a la ciudadanía. Acá se dilapidó de alguna manera todo lo que había pasado, esa efervescencia, esas ganas de participar. Hoy en día hay un desencanto, creo yo, y eso va a tener que... Podría haberlo hecho considerando a la ciudadanía en un plebiscito de entrada. Porque además, de alguna manera, los políticos creen que interpretan a la gente. Entonces, por eso creo que... Y eso yo creo que se huele y se respira sin duda. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que probablemente el público también quiere saber en su casa? En enero, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el cronograma? ¿Quiénes son estos expertos? ¿Quién puede ser? Buena pregunta. Experto? A lo mejor es algo tan básico, pero sí conviene saber quiénes son. Los detalles los vamos a conocer cuando se entregue el proyecto de ley. Pero en función del acuerdo que se presentó el día de ayer, el itinerario sería más o menos el siguiente. En el mes de enero entraría a funcionar esta comisión experta encargada de escribir este anteproyecto, que en realidad se va a basar en los 12 principios que acabamos de señalar, y va a entregar ese anteproyecto a el nuevo Consejo Constitucional. Eso sería en el mes de enero. En el mismo mes de enero, Karen, de acuerdo a la ley, debiésemos estar inscribiendo candidatos y candidatas para la elección de consejeros constitucionales. Si es que quieren hacer la elección en abril, las candidaturas se inscriben 90 días antes. A ver, perdón, en esa elección de abril, ¿el voto es obligatorio? Voto obligatorio. Ya. Listas abiertas. Abiertas. ¿Qué significa eso? Listas abiertas significa que votamos por personas, tal como lo hemos hecho siempre, y no por las listas que nos ofrezcan los partidos en formato de cerrada y bloqueada. Ya, ¿los independientes pueden levantar candidaturas? Los independientes pueden competir ya sea de manera individual o sumados a un pacto de partido. O sea, no va a existir la figura independiente de pactos de independientes. Ya, entonces, básicamente es el mismo diseño de las parlamentarias. Exactamente el mismo sistema electoral. Ahora hay que corregir algo, sí, A ver. que es lo siguiente. Dice, se va a utilizar el mismo sistema electoral de los para senadores. escoger senadores. De la circunscripción senatorial. Exacto, pero ahí hay que hacer alguna precisión, porque si dicen se va a mantener las mismas reglas que para el Senado, entonces no podríamos tener candidatos menores de 35 años. Bueno, eso hay que corregirlo, naturalmente. Hay un elemento ahí. ¿Sí? Entonces, voto obligatorio, listas abiertas, independientes pueden levantar candidaturas sumados a pacto o en forma independiente con, me imagino que reunión de firma, lo más seguro, ¿no? Mira, cuando uno se presenta como independiente dentro de un pacto, no necesita juntar las firmas, porque el auspicio viene del partido. Entiendo, pero si no usas el cupo de pacto y quieres levantar una candidatura... ahí tiene que reunir las firmas. Reunión de firma, ya. Mauricio, perfecto. Poder de veto, recursos de insistencia... Sí, a ver, el poder de veto... lo va a tener esa comisión experta, por lo que explicaba recién. Entonces, ustedes son el Consejo Constitucional y yo soy la comisión experta. Tú eres el experto y nosotros somos este órgano 100% electo. Sí. Entonces nosotros decimos, nos gustaría justicia con enfoque de género. Perfecto. Eso ustedes lo redactan, está el texto redactado, lo envían a la comisión experta. Y la comisión experta les dice, oye, ¿sabes qué? Esto habría que redactarlo mejor, a lo mejor no se ciñe mucho con las bases constitucionales. No nos gustó. Y te lo devuelvo. Ya. Para aprobar lo que yo les estoy diciendo, se requiere de los 3/5.
Para rechazarlo, si ustedes me quieren rechazar lo que yo les propuse, se requieren los 2 tercios. Mira, igual, es que el juego es ¿Ya? político. Espérense. Siempre se buscan... Si no llegamos... Si no prospera. Claro, si no llegamos ni a los 3/5 ni a los 2 tercios, yo les digo, señores, nos tenemos que ir a una mixta. Es que, pero es que espérate, es que ahí no es... Mira cómo son, para que la gente sepa cómo son los políticos. Porque esto es lo mismo que un juego de mesa. Mira, tú me haces una corrección a mí. Sí. Tú, experto, me haces una corrección a mí. Y esa corrección que tú me haces, yo la puedo aprobar en asamblea por 3/5. Exactamente. Esto es 50. Pero si yo quiero rechazar lo que tú dices, necesito los 2 tercios. Sí, por eso o sea, yo mando. Entonces tú me mandas a mí, pues. En el fondo manda el Congreso, porque tú estás elegido por la Cámara de Diputados y vamos por el Senado. sacándole la piel a Entonces, este acuerdo. por eso partí diciendo que esto era, en el mejor de los casos, una convención constitucional mixta, en el mejor de los casos. Pero, al mismo tiempo, creo haber sido suficientemente claro en que el poder recae fundamentalmente en el Congreso porque va a nominar a los 2 órganos que van a fiscalizar o supervigilar a este Consejo Constitucional, que es el Comité de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas, y esta comisión experta compuesta por 24 personas. Y la Asamblea, 12 electas por la Cámara, 12 por el Senado. Con todo el cariño, pero si la elección de abril además es con listas abiertas, por pacto, donde los independientes tienen que juntar firmas, también los partidos políticos tienen el control sobre los nombres que van en la papeleta. Insisto, Sí, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Eso. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, a lo mejor es bueno producto del ejercicio anterior. No estoy haciendo un juicio de valor porque que súper claro, pues Neme después está contra... No, yo no estoy contra nada, soy a favor mío nomás. Lo que pasa es que Lo puede estoy reaparecer diciendo, estoy nombres. solamente hablando en claro para que la ciudadanía sepa. Usted dice, profesor Girafales, que el Congreso Nacional va a tener el control sobre 2 órganos. Yo le diría sobre 3 órganos. Y usted me explica por qué. Órganos vitales. Órgano, el Consejo de los Expertos va a ser nombrado la mitad por los diputados, la mitad por los senadores. Así es. Sí. La Comisión de Admisibilidad también tiene una nominación parlamentaria. Sí. Y la Asamblea misma, que ustedes dicen, bueno, es 100% electa, sí, es 100% electa. Pero los postulantes pasan por el mismo tránsito de cualquier persona que quiere llegar al Senado. Exacto. Entonces, los partidos políticos también controlan esa elección. Eso es lo que quiero decir. Y es más, no sé si nos hemos dado cuenta, pero reapareció el binominal. ¿Ah? El duopolio, ¿ah? Me pillaron. Sí. En las regiones, sí, por lo menos, mira, de las que me acuerdo, Ñuble, Aysén, Magallanes, Arica, Parinacota, son binominales. Y en un sistema electoral binominal, como la experiencia nos indicó desde el 89 hasta la reforma del año 2015, la posibilidad de los independientes fuera de pacto era prácticamente nula. Y por cierto, lo que dice Karen es verdad, el binominal te conduce necesariamente a un duopolio. En consecuencia, esta es una oportunidad, para bien o para mal, ya, entonces de que los partidos tradicionales recuperen algo de poder. Entonces, no sabemos bien qué va a pasar, pero de todas maneras es una opción. Súper franco con la gente que nos está viendo, con la ciudadanía, con un ciudadano que no tenemos por qué tratar como un infante, y decirle, mire, el ejercicio anterior fue tan desastroso, tenemos tan mala opinión, estoy hablando como si fueran los políticos, no yo, tienen tan mala opinión, tenemos tan mala opinión del resultado, de lo que pasó, de todo lo que ocurrió, de cómo se gestó, de cómo se organizó, de la gestión de la convención, que hemos buscado todos los seguros, los controles para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y eso implica que nosotros mantengamos una cuota de control. Es una suerte de asamblea protegida, tutelada, cuidada, contenida. Entonces, no digamos que esto es un ejercicio tremendamente de democracia directa, donde todos vamos a ir a un cabildo abierto en la Plaza de Armas, porque no es verdad. Lo cual a lo mejor no se puede, y punto. Pero digámosle a la gente la verdad. Exacto, sí. Yo coincido. No le inventemos una suerte de asambleísmo que no existe y que el país no está dispuesto a correr ese riesgo, digamos. Sí, y por eso partí señalando precisamente las debilidades del sistema electoral, esto de que se violenta. A mí me duele muchísimo eso, ¿eh?
se violenta el principio de una persona, un voto. Quería insistir porque muchas veces estas cosas pasan por alto. Me parece gravísimo eso, no me gusta en absoluto. O sea, a mis estudiantes yo les enseño que el principio de una persona, un voto en democracia, es un principio que no se negocia. Sí, ahora, ¿qué nombres podríamos ver, Mauricio, expertos. En estos expertos? Estoy pensando y fantaseando, a lo mejor no sé. Se me viene Ricardo Lagos, Isquia Siches, Beatriz Sánchez está fuera de Chile ahora. Profesores constitucionalistas. No sé, claro, son nombres conocidos, Monkever, nombres que ya vimos en la convención. Mira, para empezar, no pueden. ¿Saben por qué? Les voy a dar un antecedente. Ya. De acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo, los exconvencionales no pueden no solo postularse como consejero constitucional, sino que tampoco formar parte de la comisión experta. Stingo no... Ninguno de ellos, de acuerdo a este documento, puede participar en cualquiera de las dos instancias. No los vamos a ver nuevamente ni en el Consejo Constitucional y tampoco en la comisión experta. Ahora, ¿cuáles van a ser los indicadores que se van a utilizar para definir qué es un experto y qué no es? ¿Es necesariamente un abogado? No va a existir ningún criterio. Pero por defecto, ¿es necesariamente un abogado? Expresidente. Para mí, o sea, te lo digo desde el punto de vista formativo siempre, me parece razonable que el comité de admisibilidad esté compuesto por 14 juristas, que lo dice ahí. Ya. Pero el comité experto, si está repleto de abogados, eso es un mal augurio. Porque tuvimos muchos abogados que en la convención anterior estuvieron proponiendo un sistema político absolutamente inviable y poco recomendable para Chile. Ya, entonces, a ver, tú dices, no solamente abogados, porque ya los abogados, o algunos de ellos, dieron una muestra de no lograr leer, digamos, lo que la mayoría de la ciudadanía quiere y lo que el país necesita. ¿Quiénes más? ¿De dónde? ¿Escuelas de derecho? Mundo académico en general. Poder judicial, sí. Mundo académico. ONGs, ¿por qué también no? Organismos internacionales. Esto y de ahí algunos nombres quizá. No hay... Senadores de matinal. Por ejemplo, sí. periodistas. Sobre todo que andas de amarillo, me imagino que ya tienes un cierto... Cristian Barken, ven a mí. Ya. No hay criterio, los partidos lo van a definir, pueden ser de las universidades, de ONG. Yo lo único que espero, tengo muchísimos y muchísimas colegas desde la ciencia política que están perfectamente preparados para asumir un cargo de experto con el fin de hacer cierto contrapeso a los abogados. Los abogados muchas veces hacen diseños institucionales que no tienen ningún soporte histórico. A mí me parece que lo más importante tiene que ver con quiénes van a conformar el organismo. Eso va a pasar también por decisión de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero lo más importante, insisto, yo no vine aquí a plantear mi posición política, no corresponde. Pero sí hablarle a la gente con la verdad. Entonces, que las personas y los ciudadanos sepamos que no porque se llame Consejo de Expertos presta un servicio a la Asamblea. No es eso, no. Señor, señora. No es un servicio de que yo voy a llamar al Consejo de Expertos y le decir, ¿me puedes buscar en Google? No, no es eso. Eso no es un consejo asesor. Ellos hacen el anteproyecto. Sí. Y aquí probablemente lo más importante es ese anteproyecto. Sí, exacto. Y tienen poder de veto y tienen poder de insistencia. Entonces, el organismo experto de expertos es tan o más poderoso que la Asamblea. ¿Qué lleva al presidente Boric a aceptar porque es exactamente así. Obvio, pues. Entonces, a ver, uno queda aquí, y quiero suscribir a tus palabras, queda en una posición incómoda al momento de comentar el acuerdo desde un punto de vista objetivo. Si tú me llevas a una perspectiva más subjetiva, yo te diría que este acuerdo tiene mejores chances de conseguir un buen texto constitucional en comparación con el anterior, pero eso ya es un juicio personal. He tratado de dejar de lado ese juicio en esta intervención con el fin de que la gente y todos nosotros comprendamos de qué se trata este acuerdo. Y por cierto, José, el órgano predominante no va a ser el Consejo Constitucional. Y Mauricio, ¿sabes qué? Mira, va a ser la Comisión de Expertos. La gente, la ciudadanía en su mayoría no es estúpida. La ciudadanía no es tonta. No es, la señora tanto, el señor tanto, que está escuchando en su negocio ahí, que no entiende nada. No es así. Porque si no, no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos, donde hubo un voto silencioso que el voto voluntario no había considerado.
la ciudadanía hay que tratarla como adulto y a los niños como niños. Entonces, en ese prisma, a la opinión pública hay que hablarle claramente y hay que decirle, mire, como el ejercicio anterior fue evidentemente nefasto para nosotros los políticos y para el país porque perdimos plata, no llegamos a ninguna parte, el texto fue rechazado en más de un 60%, la verdad es que una asamblea absolutamente de democracia directa no nos funciona. Hay que tener un tutelaje a esos que tanto miraron. No quiero mencionar otros momentos de la historia, pero en fin, no voy a entrar ahí. Nos trae malos recuerdos. Uno podría irse a la Comisión Ortúzar, pero no voy a entrar ahí. La historia ayuda. Exacto, igual, sí. pero los políticos digan abiertamente, porque en el fondo las camisetas de democracia y democracia, no, po. Entonces digamos, mire, en realidad el ejercicio anterior y la gente que no es tonta y que sabe que se perdió mucha plata en el ejercicio anterior, va a decir, mire, en realidad es necesario. La cadena del domingo lo tenía. Claro. La cadena del domingo lo tenía. La gente en su mayoría decía, en realidad se le requieren expertos y se requiere un órgano tan poderoso como una asamblea, porque ya los corpóreos y todos los gritos en las comisiones y toda esa cosa como... Oye, si faltó que como Anita Alvarado estuviera con la Daniela Arangui ahí en el... Ahora, entonces, José, ¿qué pasa si se rechaza, esos convencionales rechazan ese anteproyecto? ¿Se parte de cero? A ver, no es una hoja en blanco, primer punto. Están estos 12 principios que ya discutimos. Está el anteproyecto. Los convencionales o consejeros en este caso podrían perfectamente alterar ese anteproyecto respetando las bases constitucionales. Ya, pero con una salvedad, que estos expertos van a participar de todo el proceso, van a marcar la discusión, van a entregar ese anteproyecto, van a estar más a caballo, los van a agarrar fríos a los nuevos consejeros. Por lo tanto, hay un poder formal, que es el que acabo de explicar, el anteproyecto, y luego las indicaciones que pueden colocar antes del proceso de armonización. Y luego está esta figura del acompañamiento, que no es un acompañamiento leve, pasivo, no es un acompañamiento sumamente activo. Piensa en lo siguiente, los consejeros van a estar ahí y va a llegar estos señores expertos, van a decir, aquí está el anteproyecto, y idealmente el experto lo va a proponer para que no se cambie. Claro, porque y si hay cambios, pues, mira, si hay cambios, yo le digo... Son los 2 tercios, ¿no? Si hay cambios, yo le digo, oye, ok, haz los cambios, pero nos vemos después, antes de la comisión de armonización. Y yo puede que insista. Oye, sí, y la cantidad de telefonazos que debe haber. Esa es la parte que a uno no le gusta, porque a quienes van a elegir en la Cámara de Diputados y a quienes van a elegir en el Senado también. Bueno, eso debe estar pasando en estos momentos mientras estamos conversando acá. Hacemos una pausa cortita. Perfecto. Profesor Mauricio Morales, seguimos mejor. Con el acuerdo no se vaya. Ya volvemos. Me encanta el acuerdo. Bien, estamos de vuelta con Mauricio Morales desmenuzando el acuerdo constitucional que nos va a tener, digamos, pendientes de este tema prácticamente todo el 2023. Vamos con el calendario, tú decías ya. Sí. Entonces, porque los expertos entiendo que su definición y propuesta empieza ya. Claro, debería empezar ya, si enero es mañana. Claro. Por lo tanto, ya tendríamos que, los partidos ya deben tener en lista la nómina, la deben tener ya negociada con el fin de que esto salga lo más rápido posible. ¿Y cómo es el mecanismo de selección de ellos? Va a elegir 12 la Cámara, 12 el Senado. No sabemos bien cuáles van a ser las reglas por los 4/7 se supone, pero no sabemos si es que se van a presentar listas ahí. Se tiran nombres, sí es paritario. Sí, paritario. Lo tenemos que... eso es importante. El Consejo Constitucional va a ser paritario de entrada y de salida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las nóminas de candidatos y candidatas paritarias y después aplicamos el mismo sistema de corrección por género que tuvimos para las elecciones de convencionales del año 2021. Oye, lo que muchos se preguntan ahora, Mauricio querido, es ¿qué llevó al presidente Boric a firmar o aceptar este acuerdo que, como bien decía el José hace un ratito, es bastante contradictorio con con la inspiración inicial? Sí, a ver, uno podría pensar que la derecha quería mantener esta herida abierta durante todo el periodo del presidente Boric con el fin de finalmente producir una especie de gangrena, o sea, una herida abierta. Le podíamos echar povidona ayudada o podíamos surcir esto, podríamos suturar. Y el presidente Boric
como dijo, prefiero un mal acuerdo antes de un no acuerdo. La derecha le tomó la palabra, impuso casi todas sus condiciones. O sea, si ustedes me preguntan quién es el ganador en esta terciada, totalmente, es la derecha y la antigua concertación. Yo por ahí ponía, la política es un juego que en Chile lo juegan varios actores, pero que al final del día termina ganando la concertación y o la derecha. Bueno, yo creo que, claro, es que ahí también, bueno, uno dice quiénes son los ganadores y cuando hay un ganador es porque hay una oportunidad. Y la convención anterior fue un mal ejercicio. O sea, se farrearon la oportunidad de efectivamente darle cierta altura a un proceso constitucional que tenía una caja de resonancia en la ciudadanía. Entonces entraron en personalismo, fundamentalismo, una cosa muy desagradable, que finalmente le dio la oportunidad a que los políticos de siempre retomaran ese espacio. Ahí está el cronograma. Acá está el cronograma. No sé si me puedo desplazar. Sí, por supuesto. Vaya. Ya, tenemos enero 2023, entonces, instalación de la comisión experta. Estas 24 personas, vuelvo a repetir, 12 por la Cámara, 12 por el Senado. Ustedes decir, oye, pero son 12 y 12 y el Senado tiene 50 miembros y la Cámara 155. O sea, un senador pesa 3 veces más que un diputado. 3 veces más. Este acuerdo, este acuerdo constitucional es del Senado, ¿eh? Es un acuerdo del Senado. O sea, en la Cámara, fíjense, usted... que iba a desaparecer según iba a desaparecer. Propuesta, miren ustedes. Se fortaleció. En la Cámara tienes entre 20 y 22 partidos compitiendo. En el Senado es mucho más estrecha la correlación de fuerzas, son mucho más ordenados, mucho más disciplinados, y es el órgano que tiene el control. De hecho, si ustedes se fijan en el acuerdo también, este comité de admisibilidad es propuesto por la Cámara, pero ratificado por el Senado. O sea, nadie sabe para quién trabaja. Esta es una restitución del poder del Senado. Nadie sabe para quién trabaja. Sí, o sea, la convención anterior hizo, desde el punto de vista, digamos, político y de la ciudadanía, que finalmente rechazó la oferta, un tan mal trabajo, o sea, tan mala interpretación de lo que el país necesitaba, que terminó fortaleciendo con su pega a una institución que estaba en descrédito. Y que estaba también a punto de desaparecer, además, que estaba cuestionada su existencia. O sea, resucitó y ahora manda. Miren acá, me cambiaron. Bueno, tenemos la instalación de la comisión experta, comienza a funcionar para escribir esta especie de anteproyecto. En abril, a mí no me dan los tiempos, pero es lo que aparece en el documento, ¿sí? En abril 2023, porque esto tiene que pasar, este acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Y los 4/7, si bien están casi garantizados, cuidado que podemos tener alguna sorpresa. Se llama, perdón, Mauricio, consejero, ya no más convencional. No más convencional, porque es un consejo constitucional. Se viene a la mente Rojas Vade, con esa palabra como que se venía a la mente. No, aquí hay un cambio no solamente de fondo, hay un cambio de forma y un cambio conceptual no menor. Acá vamos a tener la elección de consejeros y consejeras con voto obligatorio. Vamos a estar inscribiendo candidatos en enero. Por lo tanto, nos vamos a seguir viendo durante todo este año, les quiero decir a ambos, porque le vamos a tener que explicar bien a la gente cómo se van a escoger los nuevos consejeros constitucionales. El 21 de mayo, la gente dice, oye, pero si fueron electos en abril, ¿por qué no asumen de inmediato? No, porque tiene que ser ratificado por el Tribunal Electoral y eso demora. El 21 de mayo es la instalación y el 21 de octubre es la entrega del proyecto de constitución. Por eso, Karen, tú decías, oye, pero ¿cuánto va a durar esto? No lo dice el acuerdo explícitamente, pero se calcula que son 5 meses. 5 meses es extremadamente breve. ¿Y por qué va a ser breve? Porque el Consejo Constitucional ya va a venir marcado por ese anteproyecto que va a presentar la comisión experta. ¿Sí? No, esto no va a ser un año, no va a ser una eternidad, lo que también genera, creo yo, cierta certidumbre en la ciudadanía que no quiere extender más el proceso. Y luego vamos a tener solo un mes de campaña para informar sobre el apruebo y el rechazo y tendríamos plebiscito el 26 de noviembre, plebiscito ratificatorio. Solamente para terminar, este es el primer gobierno en la historia de Chile, y me temo que también de América Latina, que tiene elecciones o va a tener elecciones en todos los años de mandato. Claro, después viene municipal. ¿Municipales cuándo es? Claro, mira, empezamos este año 2022, plebiscito salida. 2023... Plebiscito, bueno, constituyente. Elección de consejero y plebiscito. Dos. Luego, nos vamos a 2024. En 2024 tenemos primero elecciones primarias de alcaldes y gobernadores regionales y luego nos vamos a la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. ¿Y eso es necesariamente bueno, malo? Es fatiga electoral, se llama eso.
Eso sí, tenés... Porque uno podría decir, bueno, hay democracia popular, participativa... Claro. Periódicamente. Pero en este caso vamos a tener un exceso, porque venimos de 2020 sin parar. Y paramos el año 2025, cuando tengamos primaria presidencial y primarias para legisladores, dado el caso, si algunos partidos quieren hacerlo. De las cámaras. Y luego tenemos la elección presidencial, elección de diputados, elección de senadores y elección de consejeros regionales, claro, que no se nos olvide. Les voy a hacer el cálculo más adelante de cuántas papeletas hemos tenido desde el año 2020. Y sábanas, y muy grandes, además, como sábanas. Porque uno dice, de repente, de esos votos en torno a lo que pasa en la comunidad, en una municipalidad, porque eso es bonito, lo de la comuna, a veces esos plebiscitos rápidos. Bueno, en general las municipalidades con más recursos lo hacían más regularmente, como la municipalidad de Las Condes o de Vitacura, para que utilizar las... Encuentro que eso como... Eso es bueno, fíjate que algunas... Eso es bueno, Suiza hace muchas votaciones. Exacto, hacían plebiscitos. Que el plebiscito viene de arriba hacia abajo, y otros utilizaban un mecanismo de democracia directa que es distinto, que es de abajo hacia arriba y que muchas veces se contextualiza como presupuestos participativos. Claro. Eso encuentro que lo hacen los alcaldes. Ahora no lo hacen mucho, pero es una práctica que a mí me parece súper razonable. Ahora, estoy pensando en qué se va a discutir, porque cuando uno toma el acuerdo, hay... Lo que tú decías, el gran ganador es sin duda los partidos de centro-derecha, que lograron de alguna u otra manera poner sobre la mesa, con la ayuda de amarillos también, las bases constitucionales, ¿no? O sea, ok, vamos a discutir, como decía Daniel Stingo, ¿no? Pero la música la ponemos nosotros, ¿ah? ¿Quién pone la música? Porque, ¿Quién pone la música? Claro, porque básicamente los 12 o 13 puntos son estructuras matrices. O sea, tú no puedes entrar a discutir que Chile es una sola nación, o sea, te cierra mucho la discusión de fondo. ¿Qué es lo que uno puede esperar de la discusión? ¿Qué materias efectivamente quedaron abiertas? Sí, hay algunas materias, voy a partir al revés, José, algunas materias que van a quedar cerradas, como por ejemplo la discusión de plurinacionalidad. Las bases ya indican reconocimiento constitucional. Y si uno se ciñe a las encuestas de opinión que se hicieron previo al plebiscito, el principal elemento que llevaba a la gente a votar rechazo era la plurinacionalidad y después venía la eliminación del Senado. Por lo tanto, esos dos temas no se van a discutir, sin perjuicio que en este segundo caso, es decir, Cámara y Senado, que el acuerdo lo establece como un sistema bicameral, se puedan discutir las atribuciones. Ahí podemos tener un espacio. Luego ya abandonaríamos el Estado subsidiario y avanzaríamos definitivamente a un Estado social y democrático de derecho tal y cual lo indican las bases institucionales. Ese es un cambio no menor. Muy importante, ¿no? Es un cambio muy relevante porque la Constitución actual, su espíritu es subsidiario y pasaríamos a este otro esquema. Y luego viene toda la discusión sobre salud, educación, vivienda, agua y pensión. ¿Eso está abierto? Eso está abierto aún. Claro, pero la discusión va a ser muy distinta porque vamos a tener representantes fundamentalmente de partidos políticos y además van a existir estos dos guardianes cancerberos, que es la comisión experta y el comité de admisibilidad. Y otra cosa relevante que creo me olvidé decir, a ver si me pueden ayudar acá. Son 50 convencionales, ¿cierto? Sí. Pero esos 50 convencionales son base. Hay que esperar a los supernumerarios que vendrían del mundo indígena. ¿Qué quiere decir que sean supernumerarios? Lo que pasa es que cuando tú pones cupos supernumerarios, están por sobre el universo. Es decir, si el universo son 50 convencionales electos, van a haber representantes indígenas que están fuera de, esos 50. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Mira, esa es la gran pregunta. Lo que establece el acuerdo es que el cálculo de cuántos van a ser se va a hacer después de realizada la elección. No van a existir escaños reservados a priori. Entonces, si uno lleva esto a cifras y el acuerdo dice que van a existir escaños reservados en función de la participación electoral que esos pueblos indígenas tengan, estamos frente a la posibilidad de que tengamos uno o dos. El dato firme. O ninguno. La última elección de convencionales, por la papeleta indígena, votaron 282.000 personas. Es decir, el 20% aproximadamente de todo el padrón indígena.
y con 282.000 personas en un universo amplio de votantes, porque va a ser con voto obligatorio, eso implicaría con suerte uno o dos consejeros como mucho. No vamos a tener en ningún caso, vamos a tener los 17. Con lo cual, su incidencia en el debate va a ser muy marginal. En términos resolutivos, es muy marginal. Es muy marginal. De hecho, ni siquiera me atrevería a llamarlo como escaño reservado. Ya. Porque un escaño reservado... Está dentro de... Claro, e implica que yo lo defino antes. Claro, es que va dentro, va dentro perdón, claro. Y va contabilizado. ¿Puedes explicarle a la opinión pública qué significa la condición que sea supernumerario, que esté fuera del universo? Pero ¿qué consecuencias tiene? Porque no es aleatorio. No es aleatorio. Tiene un sentido. Claro. A ver. En la convención anterior hubo 17 escaños reservados. La gente se acuerda, 17, ¿sí? Y tenían mucho predominio en el debate dentro de la convención. Estaban, pero a descontar del universo, no eran por sobre el universo. Estaban dentro de los 155, que al final terminaron 154 por la salida de Rojas Vade. En este caso, lo que se hace en función de este acuerdo es minimizar la presencia y poder que puedan tener estas personas que entran en calidad de supernumerarios. ¿Qué quiere decir supernumerarios? Que vamos a tener una base de convencionales de 50 y en función de la participación electoral del mundo indígena podríamos crecer a 51, 52 o 53. Eso va a depender del volumen de votación que acumulen, me imagino, en la papeleta indígena. Debiese existir, para hacer bien el cálculo, una papeleta indígena con candidatos indígenas y en función de la participación que se registre, entonces van a entrar. Sí, ¿Y no ha habido reacción todavía porque esto partió, o sea, esto es de anoche, digamos, y estamos recién con las reacciones, ¿no ha habido reacción todavía del mundo indígena? Yo conozco dos reacciones fundamentalmente que fueron previas al acuerdo. Grupos que querían mantener estos 17 escaños porque consideran que el cálculo debe hacerse en función del último censo. Y otro grupo que dice, nosotros no queremos ninguna clase de privilegio. Yo creo que el escaño reservado no necesariamente es privilegio, pero dicen, preferimos que nos asignen en competencia en función de lo que nosotros seamos capaces de socializar con nuestra gente. Solamente como antecedente. En la elección anterior, y en esta también va a pasar, a la gente que estaba inscrita en el padrón indígena, le ofrecían las dos papeletas. Entonces yo voy para acá y ustedes son la mesa y le decía que sabe qué, estoy en el padrón indígena. Y Karen me decía, ¿usted quiere votar por la papeleta indígena para convencional de su distrito o quiere votar para la papeleta indígena de escaño reservado? Y la mayoría de las personas que estaban en el padrón indígena prefirió por su distrito. Entonces, lo más probable es que acá tengamos un volumen de escaños indígenas, prefiero llamarle escaños indígenas, o escaños de pueblos originarios antes de escaños reservados. Quiero hacer la distinción. Sé, de verdad, mirando el acuerdo, estamos dentro del escenario de la ficción, pero, ok, el cambio de Estado subsidiario a Estado social y democrático de derecho abre una serie de posibilidades, pero eso se podría haber hecho por una reforma constitucional. Sí, se podía. De hecho, hay proyectos de ley que van en función de lo que tú estás señalando. Entonces, yo no sé qué aporta este ejercicio. No sé, a lo mejor me estoy crucificando con esto. No sé qué tan distinta va a ser el resultado de la Constitución del 80 con 4 reformas estructurales. Del 80, creo yo, que en el fondo busca como el ciclo... Esta es la estrategia, creo yo, va en la siguiente dirección y creo que es más o menos obvio lo que voy a decir, pero no por ser obvio hay que esconderlo. Este sistema, estas reglas, esta arquitectura institucional para escribir la nueva Constitución va a respetar dos principios, la democracia representativa y la democracia más participativa, con predominio, por cierto, de la primera por sobre la segunda. Este es un proceso que tiene válvulas, candados, bajo la figura de tutelaje. Esa figura de tutelaje no es que se le haya ocurrido de la nada a los negociadores, sino que tomaron la experiencia de la Convención Constitucional anterior. Por lo tanto, dicho eso, pasamos de un esquema sumamente abierto, participativo, para bien o para mal, a un esquema en que el control va a estar en esta zona, en los expertos
nominados por el Congreso Nacional de la República y quienes componen el Congreso Nacional de la República del partido. El gran desafío del presidente Boric es explicarle al 38%, que es el mismo 38% que lo sostiene en las encuestas y que es el mismo 38% que votó por él, básicamente, cuando uno hace el desagregado, porque este es un buen acuerdo. O porque este es un acuerdo que era aceptable desde la coalición de gobierno. Yo creo que la conversación que él tenga con ese 38% para el gobierno es tremendamente importante. Porque el resto, los que están fuera de ese 38%, asumen que dentro de este acuerdo hay una serie de aspectos que son necesarios. Pero ese 38% lo considera probablemente una traición. Hoy vamos a seguir conversando con Mauricio